El Orden de las Vírgenes. Ordo Virginum, una vocación muy antigua. En la iglesia primitiva, desde los tiempos apostólicos, algunas vírgenes cristianas que querían seguir a Cristo más radicalmente eran consagradas por el obispo. Llevaban una vida de oración y de servicio a la iglesia y a la sociedad, permaneciendo en sus casas con sus familias. Durante los 4 primeros siglos, la consagración de vírgenes seglares se extendió y floreció en la iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, dando origen a un rito solemne de gran belleza que figura entre los más preciosos tesoros de la liturgia romana. Por la consagración, la Virgen quedaba constituida persona sagrada, signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo e imagen escatológica de la esposa celeste y de la vida futura. Con el surgimiento de la vida monástica y el desarrollo de las congregaciones religiosas, las vírgenes seglares consagradas fueron desapareciendo paulatinamente, y así, en su desarrollo histórico, dicha consagración sufrió un silencio de siglos. Restaurada por el Concilio Vaticano II. Mediante la promulgación del ritual de consagración de vírgenes del 31 de mayo de 1970, decreto de la Congregación para el Culto Divino, la reforma litúrgica conciliar abrió de nuevo la posibilidad para las mujeres seglares de vivir esta vocación. Es el retorno de aquella primera consagración femenina que hubo en la Iglesia, las vírgenes cristianas. A partir de entonces quedó restaurado el Orden de las Vírgenes, el cual en el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 tiene su propio canon, 604. El Orden de las Vírgenes es una vocación esencialmente eclesial. No tiene más fundador o fundadora que la Iglesia misma, inspirada en el misterio de Cristo y de María. Porque la Iglesia es virgen, esta vocación es virginal. Porque la Iglesia es esposa, esta vocación es esponsal. Porque la Iglesia es madre, esta vocación es maternal. Una consagración personal y particular. A diferencia de los institutos religiosos, el Orden de las Vírgenes no tiene reglamentos ni estructuras comunitarias. Se rige en la práctica por un directorio diocesano o de la conferencia episcopal. Las vírgenes seglares consagradas son reconocidas con el canon 604 del Código de Derecho Canónico, junto a las monjas, religiosas, eremitas y miembros de institutos seculares. A estas formas de vida consagrada se asemeja el Orden de las Vírgenes, que formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, son consagradas por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado, celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. El obispo las consagra con un rito litúrgico público y solemne, de forma perpetua e irrevocable. En la ceremonia de consagración, el obispo les entrega el anillo como símbolo esponsal y el libro de la liturgia de las horas, para que unidas a la oración de la Iglesia alaben sin cesar al Padre y rueguen por la salvación del mundo entero. La consagración crea entre el obispo y las vírgenes consagradas lazos especiales de carácter espiritual y canónico. Las vírgenes consagradas están en el mundo sin ser del mundo. Cada una vive en su propio domicilio individual o con su familia. Viven de su trabajo o del ejercicio de su profesión, lo cual realizan con espíritu de servicio y de evangelización. No tienen superiora, su superior es el obispo. Entre ellas se establecen estrechos lazos de fraternidad y solidaridad.
Identidad y proyección de las vírgenes consagradas. La Virgen consagrada es una cristiana llamada a vivir su compromiso bautismal más radicalmente, inserta en el medio familiar, social y eclesial en el cual vive. Por medio de un propósito irrevocable, sellado por el rito litúrgico, se compromete a vivir en virginidad perpetua. La oración, la Eucaristía, la vida sacramental y litúrgica, el estudio de la Sagrada Escritura, la comunión eclesial y el dinamismo apostólico son las bases sobre las cuales se apoya la vida de las vírgenes consagradas. Situadas en el corazón del mundo y de la Iglesia, están llamadas a iluminar las realidades terrestres con una nueva proyección a la familia y a la sociedad. El Señor las ha llamado porque desea traerlas más íntimamente a sí y dedicarlas al servicio de la Iglesia y de todos los hombres. Su consagración, en efecto, las obligará a entregarse con más ahínco a la extensión del reino de Dios y a trabajar para que el espíritu cristiano penetre más profundamente en el mundo. Ritual de consagración de vírgenes, exhortación del obispo. El servicio a la Iglesia lo realizan de acuerdo con sus carismas y con su vocación personal. Ni el obispo ni la diócesis adquieren con ellas compromisos laborales o asistenciales. Tampoco existe una forma de servicio específico o común a todas, lo cual favorece la creatividad y el dinamismo apostólico, a impulso del Espíritu y bajo el discernimiento del obispo. Todo esto hace de la Virgen consagrada una fuerza viva dentro de la Iglesia diocesana, en la sociedad y en la familia. Por la peculiaridad de su consagración, la sencillez y ductilidad de sus estructuras y la flexibilidad canónica de que gozan, las vírgenes consagradas están en creciente aumento en los diferentes continentes y países. Sínodo Episcopal 1994, Instrumentum Laboris, la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo. María, ícono y reina de las vírgenes. María Virgen y Madre, modelo perfecto de mujer, estrella de la nueva evangelización, es para las vírgenes consagradas su guía y compañera de camino, para proyectar la luz que el ser femenino está llamado a dar en los aspectos afectivo, apostólico y eclesial, con una nueva proyección a la familia, a la sociedad y a la Iglesia. Preparación y formación, en líneas generales, comprenden: formación muy completa acerca del orden de las vírgenes y de la vida consagrada. Formación teológica y fundamental. Formación bíblica y litúrgica adecuada. Asesoría y acompañamiento espiritual. Formación permanente. Celebración. Esta consagración conferida por el obispo diocesano tiene lugar normalmente en la catedral, un día festivo adecuado. De ello, queda constancia en acta firmada por el obispo. Requisitos básicos para ser virgen consagrada. Además del discernimiento vocacional, se requiere corazón radicalmente entregado a Jesucristo, madurez personal, caridad y firmeza en la opción y capacidad de inserción eclesial. Es requisito indispensable que nunca haya celebrado nupcias, que no haya vivido pública o manifiestamente en un estado opuesto a la castidad, que sea admitida a la consagración por el obispo ordinario del lugar. Prenotandos del ritual de consagración de vírgenes. Que por su edad, prudencia y costumbres pueda ser fiel en la vida casta
y perseverar dedicada al servicio de la Iglesia y de los hermanos. Prenotandos del ritual de consagración de vírgenes. El obispo es quien tiene el discernimiento último de la vocación de la candidata. A él le corresponde establecer de qué modo y con qué condiciones las vírgenes seglares se obligan a abrazar perpetuamente la vida virginal. Prenotandos del ritual de consagración de vírgenes. Bibliografía básica. Código de Derecho Canónico 1983. Canon 604. Ritual de consagración de vírgenes. Catecismo de la Iglesia Católica, números 922 al 924. Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Santo Domingo 1992, número 89. Juan Pablo II. Discurso con ocasión del 25 aniversario de la promulgación del ritual de consagración de vírgenes. Il Observatore Romano, número 23, junio 9 de 1995. Para la elaboración de esta hoja informativa, se tuvieron en cuenta los esquemas de las hojas informativas de las vírgenes consagradas, españolas y francesas, como signo de unidad, de fraternidad y de solidaridad.